Buenos días, alumnos. Pues vamos a estar trabajando así. Espero poder solucionar todas las dudas y dejar las cosas claras mediante este formato, pero por mientras vamos a estar trabajando así. Si recordarán, habíamos iniciado con nuestra tercera unidad. Vamos a hablar principalmente sobre reacciones químicas, por eso les encargué su ensayo así, para que se fueran familiarizando con el mundo de las reacciones químicas. Entonces, ahorita vamos a ver como una introducción para hablar de ácidos y bases, de la página 192 a la 195 más o menos en sus libros. Para iniciar, bueno, me gustaría que antes de que vieran el video y todo pudieran responder el cuadrito de inicio que ven en la página 192. Y si no pueden y todo, pues ya lo terminan de contestar después de haber visto el video. Y sería parte de lo que mandarían para mañana. Al final les voy a dar ya el resumen de qué tienen que enviar para mañana. Para iniciar, entonces vamos a ver ácidos y bases. En general, ácido y base son palabras que usamos comúnmente. O sea, vamos a decir ácidos y bases. Cuando hablamos de ácidos y bases, podemos incluir a muchas de las sustancias que utilizamos todos los días en nuestra vida. Las bases, por ejemplo, se utilizan mucho como detergentes, como sales. Entonces son sales y esas mismas sales se pueden utilizar como detergentes. Y los ácidos los vemos mucho, por ejemplo, en la limpieza también. Los vemos mucho en alimentos, en conservadores. O sea, cuando procuramos un medio ácido, hacemos más difícil que se propaguen ciertas bacterias o ciertos microorganismos y por eso los podemos usar también como conservadores. Bueno, entonces, normalmente ácidos y bases siempre van a estar reaccionando unos con otros. Es una reacción natural que existe en la naturaleza. O sea, estos dos van a estar reaccionando constantemente. Se unen y nos van a dar como resultado normalmente sales más agua. Me gusta un poquito para acá. Entonces nos van a dar la unión de un ácido más una base, nos va a dar como resultado sales o un tipo de sal, que normalmente esa sal es insoluble en agua, y además el agua. Vamos a continuar. Bueno, entonces vamos, para que me sigan, ahorita estamos en la página 192 del libro. Si hablamos un poco de características organolépticas, o sea, que podemos percibir con nuestros sentidos, los ácidos tienden a tener sabores agrios. Imagínense, por ejemplo, el jugo de limón. Cómo reacciona, cómo hace reaccionar nuestras glándulas salivales al fondo de la mandíbula. Mientras que las bases suelen tener sabores amargos. Y esos sabores amargos normalmente los detectamos como que al fondo de la garganta. No sé, por ejemplo, cuando muerden sin querer una semilla de uva o cuando, cuando comen un pedacito de cáscara de naranja o de toronja, ese sabor amargo que tiene es porque sí existen o hay presencia ahí de algunos tipos de bases. Bueno, eso es hablando de cuestiones organolépticas, ¿no? Bueno, déjenme. O sea, podemos distinguir que son ácidos o son bases. Una de las formas, pues, obviamente, es con las características organolépticas. Pero mientras que estas características organolépticas las podemos utilizar cuando estamos hablando de alimentos, obviamente no le vamos a dar un trago al ácido clorhídrico para ver si está agrio o está amargo, porque pues nos moriríamos. Entonces, existen otro tipo de mecanismos para determinar si una sustancia es ácido o base y
qué tan ácido o qué tan básica es esa sustancia. Las más sencillas de todos estos tipos de sustancias se les conoce como indicadores. Es un indicador ácido-base. Y lo único que nos dice es si es ácido o es base. Existen algunos de estos naturales y existen otros que son un poquito más sintéticos o procesados. Entre los indicadores ácido-bases naturales podemos tener, por ejemplo, la col morada, la jamaica. Tenemos también un colorante muy especial que se llama violeta de genciana. Está extraído de una flor. Entonces también esas tres sustancias, aunque hay unas cuantas más, nos van a indicar simplemente si una sustancia es ácida o es base, dependiendo del color con que se pinte. Viene ahí en la página 193 de sus libros una práctica, pero pues ahorita no podemos ponernos a hacerlo, no podemos entrar al laboratorio. Yo espero que ya cuando terminemos este tema de ácidos y bases, o podamos regresar a la escuela y verlo, o les mandaría yo un video para que vean cómo es que funcionan estos indicadores. Déjenme ver. Bueno, cuando hablamos ya un poquito más de qué efecto van a tener las sustancias ácidos o bases en el medio ambiente, en nuestra vida, en nuestro organismo, entonces ya podemos empezar a estudiarlas. Y bueno, el estudio del comportamiento químico de los ácidos y de las bases nos va a ayudar justamente a entender cómo funcionan los sistemas vivos, cómo funciona el medio ambiente y también de cómo es que se llevan a cabo muchísimos procesos industriales. Porque estas reacciones que les decía al principio, ácido más base es igual a sal más agua, tiene una enorme, pero enormísima aplicación a la hora de que estamos hablando de industria. Así es como se puede producir jabón, así es como se pueden producir los detergentes, así se produce a veces incluso las sales que utilizamos en la cocina, algunos conservadores, colorantes, o sea, tienen muchas aplicaciones estas reacciones ácido-base. Sin embargo, estas mismas reacciones ácido-bases pueden suceder en la atmósfera o en el medio ambiente en general. Cuando suceden en la atmósfera es cuando se puede presentar lo que conocemos comúnmente como lluvia ácida, que no es otra cosa más que la reacción invertida que les acabo de poner. Es como una sal en forma de óxido se combina con el agua que hay en el ambiente o en la atmósfera y nos da como resultado un ácido o una base. Aquí no es una suma de los dos, es una reacción distinta, pero bueno, sí, es que más que una sal es justamente un óxido. Y aquí es una de las tareas que les voy a encargar. En la página 194, al final viene un recuadro amarillo y necesito que investiguen el punto 1, que es justamente cuáles son las reacciones que se llevan a cabo para producir el ácido carbónico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. O sea, vamos a estar hablando del ácido carbónico, no, espérenme, eso no es. Bueno, eso los van a investigar ustedes.
Pero vienen hasta arriba, de ahí mismo de la página 194 viene otro recuadro, una tablita, que nos habla justamente de cuáles son aquellos ácidos y bases que vemos más comúnmente en nuestra vida. Viene, por ejemplo, el ácido clorhídrico, viene la fórmula que es HCl, que ya lo conocen, y viene en qué productos los podemos encontrar, por ejemplo en los limpiadores. El sultán o ese tipo de limpiadores, ácido muriático, está realmente hecho de un ácido clorhídrico. Tenemos también el ácido acético, que es más un alimento, el vinagre. Tenemos el ácido cítrico, que lo podemos encontrar en el jugo de limón. Tenemos el hidróxido de sodio, que lo podemos encontrar a veces también en destapacaños y en otro tipo de anticorrosivos. Tenemos el amoníaco, que lo podemos encontrar en otro tipo de limpiadores. Y tenemos el hidróxido de magnesio, que es el que se utiliza mucho para tratar la acidez estomacal. Entonces, existen muchos y lo vamos a ver toda nuestra vida, ácidos y bases. Ya para terminar ahorita el tema, uno de los principales efectos que tiene la lluvia ácida para nuestra vida es justamente que va a alterar el pH que tiene el suelo. El pH, o sea, no me acuerdo si ya lo vimos como término, pH, pero el pH significa el potencial de hidrógeno. Y es justamente con qué facilidad una sustancia al diluirse en agua va a poder generar los iones H+. Si se acuerdan que estamos viendo que existen iones, o sea, las sustancias cuando se disuelven en agua generan iones. Entonces, una característica de los ácidos es que generan iones hidrógeno. Es decir, sus átomos de hidrógeno pierden un electrón y entonces se quedan de forma positiva, o sea, que se cargan de forma positiva. Entonces, bueno, ese era un preámbulo. Cuando alteramos ese pH que tiene el suelo, porque el suelo tiene un pH específico y las plantas para poder desarrollarse solo pueden hacer como en un cierto rango de pH, no pueden desarrollarse en todos los pHs. Entonces, la lluvia ácida va a tener el efecto de que va a disminuir el pH, y al disminuir el pH aumenta la acidez del suelo. Entonces va a afectar el que podamos o no crecer ciertos cultivos, el que podamos o no tener cierta fauna en el suelo, que va a ayudar a la salud del ecosistema en general. Entonces, cuando esto sucede, cuando la lluvia ácida es tanta que va a alterar el pH del suelo, podemos tener acciones de remediación. Entre ellas, pues, si estamos hablando de un cultivo, es agregarle al suelo alguna base, justamente para contrarrestar la acidez. O sea, siempre el ácido y la base se están contrarrestando unos a otros, reaccionando y generando sales. El problema es que podemos llegar a un punto en el que le hemos agregado tantas bases para contrarrestar este pH bajo que volvemos el suelo salado o salino, salobre. Sí, suelos salobres o suelos salinos son los términos adecuados. Y entonces también vamos a afectar la forma en la que crecen otros tipos de plantas. Entonces el ecosistema debe mantener un equilibrio adecuado. Y ese equilibrio adecuado incluye a mantener un pH en los niveles aceptables para ese tipo de suelo, para ese tipo de ecosistema, para el tipo de plantas o para el tipo de animales que van a vivir en ese suelo. Hasta ahí lo dejamos ahorita. Y resumiendo, para mañana, por favor, antes de las 8 de la noche, así vamos a estarle haciendo. Las entregas serían martes, jueves y fin de semana, antes de las 8 de la noche. Estarían entregando dos cosas. Uno,
es el cuadro de inicio, creo que son como 4 preguntas de la página 192, y la segunda cosa serían el punto 1, nada más el punto 1 del cuadro de la página 194. Para mañana, por favor.